Vamos a entrar ya de lleno a la información de hoy. Por la mañana, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues dio detalles del alcance de esta compra de 13 plantas a Iberdrola, un anuncio que se hizo días atrás, pero que no se había precisado muy bien ni el alcance, ni la posesión, ni el financiamiento. Algunos de estos detalles los trató de esclarecer esta mañana el secretario de Hacienda. Vamos a platicar con Ramsés Pech. Él es analista de la industria energética, socio de Caraiba y Asociados. Ramsés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Igualmente, Ramsés, ¿a ti te satisfizo la explicación del secretario Ramírez de la O hoy por la mañana? No, y creo que viendo la presentación y el comunicado, creo que hay una gran discrepancia en cuanto a lo que se quiso comunicar. Si me permites, lo que yo entendí es la siguiente forma. ¿Te acuerdas que lo dividió en dos grandes grupos? El grupo A, del dinero que va a proceder, que son más o menos 2.400 millones de dólares, como 45.000 millones de pesos. De ahí van a venir, de Hacienda va a dar casi de esa cantidad el 51% y el resto de la inversión institucional que se tiene. Más o menos eso es el 40% del total, que es lo que se tiene que pagar. Y el resto se tendría que hacer en los mercados financieros, que sería la diferencia de los 110.000 millones de pesos que se pretende pagar. La confusión radica en que no explicó correctamente si el total de los 45 lo va a dar Hacienda o solo el 51%. Ahí viene la confusión. Y si lo que yo interpreté quiere decir que solo va a estar expuesto el 21% del total del dinero que se necesita para pagar las 13 plantas, y la diferencia de lo que se tiene va a estar en riesgo financiero. Y hay que tener mucho cuidado sobre qué tasa de interés se va a tener esto. A ver, yo lo tengo de una manera diferente. Yo parto de 6.000 millones de dólares. Yo lo tengo en dólares. Ok, 6.000 millones de dólares, que fue lo que anunció Iberdrola. Ese es el importe de las 13 plantas. De esos 6.000 millones de dólares, el 51% va a provenir del Fondo Nacional de Infraestructura. Estamos hablando de aproximadamente 2.500 millones de dólares, que es a lo que se refería, entiendo, el secretario cuando hablaba de que el dinero lo tiene prácticamente el gobierno en un cheque. Ese es el capital que va a exacto. ponerle el Estado mexicano, no lo va a poner ni la Comisión Federal de Electricidad, ni lo va a poner Hacienda, lo va a poner el Fondo Nacional de Infraestructura, 2.500 millones de dólares. Los otros 3.500 millones va a ser una combinación de un tanto que no se ha precisado, que va a provenir de la banca de desarrollo, de Banobras, de Nacional Financiera y del Banco de Comercio Exterior. Ponle la Sí. mitad. Y el otro tramo de esos 3.500, ahí es donde va a entrar la deuda y va a intervenir la banca internacional. Por eso cuando dice Ramírez de la O, el gobierno tiene prácticamente todo el dinero para financiar esta compra y tiene el cheque listo, es porque está partiendo del capital que va a aportar Fonadín, 2.500 millones de dólares, más ponle que te gustan otros 1.500 o 2.000 millones de dólares de la banca de desarrollo, y el remanente es la deuda que provendría de la banca internacional. Bueno, así está, pero si tú te vas a la presentación, en la página que está del lado izquierdo, en donde están los 2.500, ahí dice, de los 2.500 millones, el 51% lo va a aportar Hacienda y se lo va a dar al Fonadín, y la diferencia va a venir de la parte institucional financiera, de los 2.500. Es ahí donde no está bien claro. ¿Por qué? Porque cuando yo divido los 6.000 entre los 2.500 me daría el 40% del total de toda la suma, y que sería el 40% capital, y el 60% sería lo que es puesto a financiamiento, por así llamarlo. Entonces, la confusión radica en lo que está escrito en el comunicado con lo que estaba en la presentación. Porque si yo me voy a la siguiente hoja que está en la presentación, del lado izquierdo
dice que en 10 años va a recuperar la inversión sobre los 2.500 millones de dólares. Entonces ahí está la confusión sobre esos 2.500, si Hacienda solo va a aportar el 51% o el total como tú lo estás comentando. Pues yo entiendo que prácticamente van a cubrir como el 80%, salvo el remanente que se le está reservando a pues un sindicato de bancos en donde pudieran participar. Ya alzaron la mano BBVA, incluso BBVA, si tú recuerdas, eh, hizo ya un ofrecimiento por 2.000 millones de dólares. Sí, y BBVA mira, y BBVA como agente de Iberdrola en esta compra. O sea, aquí los del BBVA se pusieron bastante abusados porque, y bueno, tenían la ventaja competitiva respecto del resto de los bancos porque ellos fueron el asesor financiero de Iberdrola. Ellos tenían la información anticipada de esta transacción. sí, y creo que lo más importante aquí y lo que yo debo de revisar es lo siguiente, mira, Iberdrola hoy se le confirmó, se le va a pagar sí o sí, como sea, pero ya se lo van a pagar. Eso ya es un hecho. ¿Sí? Segundo, acuérdate que cuando hacemos estados de casos de negocios, pues están en papel. Cuando nos vamos a la realidad, aquí lo importante es que queda la incertidumbre si se va a mantener la misma eficiencia que se tiene de generación de las plantas cuando la Comisión Federal de Electricidad en un periodo de tiempo lo tome. Y tercero, hay que dejar bien en claro, la Comisión Federal de Electricidad hoy controla el 75% de toda la electricidad que se genera. ¿Por qué? Porque tiene sus plantas, tiene los contratos PIE y los de largo plazo, que estos dos contratos en el permiso de la CRE, en la parte de obligaciones y lo que tiene que ser el permisionario, dice que solo puede vender la electricidad a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hoy en día, la Comisión Federal de Electricidad tiene el 75% del total que se genera en nuestro país. Y aquí, cuando haces un caso de negocios, y la pregunta va a ser es, después de un año, 2 años que se esté operando, ¿cuánto es el mantenimiento? ¿Se va a mantener la misma eficiencia? ¿Se va a tener las mismas condiciones? Y de las 13 plantas, Darío, 7 ya tenían más del 15%. Y si me pongo ya a pensar desde el punto de vista financiero, de estas 7 ya casi la mayoría tenía más del 80% recuperado de su inversión, porque acuérdate que un plan de negocios de este tipo de plantas no pasa más allá de 20 años. Sí, ese es el problema, ¿no? Y la gran duda que en un momento dado también pudiera impactar en el ánimo de los bancos comerciales. ¿Qué tan rentable puede resultar para ellos financiar la operación en función de que muchos de los contratos, pues todavía, o más bien muchos de los contratos ya están llegando a sus periodos de finiquito, ¿no? Sí, y acuérdate que cuando tienes un contrato y está apalancado tu financiamiento con ese contrato, que eran de 30 años, más o menos tú hiciste un cálculo, a 20 años recupero mi inversión y 10 años tengo de utilidad. Lo importante es que Iberdrola, bueno, si tú le fuera yo el negociador de Iberdrola, yo estaría contento, ya viste las acciones como subieron. Y a veces en su última reunión que tuvieron con sus inversionistas, dijeron que una gran parte de ese dinero sería para potencializar sus mercados en Estados Unidos y en Europa, y semanas después lo vimos a la misma persona que estuvo con el presidente en Brasil, donde están haciendo ahora inversiones directas. Oye, y hasta con el mismo traje, ¿no? La Pues corbata verde sí, y todo. oye Darío, y la otra cosa que bueno, que tú también analizas mucho, la inversión extranjera directa, el 24 va a ser afectado en la reinversión de utilidades. ¿Por qué? Porque Iberdrola, sus utilidades que generaba aquí, pues las reinvertía. Ahora, ¿quién va a sustituir esa cantidad de dinero de inversión extranjera directa en la reinversión de utilidades? Todavía no hay empresas, Perla, todavía estamos esperando que llegue todo el capital, y no es así más porque sí. Sí, aunque también no sé si lo dijo el secretario de Hacienda hoy por la mañana, yo francamente no lo seguí, no lo vi, pero lo que sí vi fue que en el comunicado inicial de Iberdrola, donde anuncia este acuerdo, ellos reiteran su interés de seguir invirtiendo en México, porque muchos creen que pues ya esto fue la retirada de Iberdrola del país. Entiendo que Iberdrola va a invertir, ahora sí, en energías renovables, sin ningún tipo de restricción por parte del Estado mexicano, y se habla de 3.000 millones de dólares. Bueno, ahí te va. En la presentación de inversión de Iberdrola, ahí el total dice la suma. Tenía más o menos, lo voy a cerrar a nombres, 11.000 megawatts instalados en el país. Solo les quedó un tercio que son energías renovables. La pregunta aquí es, ellos tienen, y ahí dice bien claro, van a averiguar y van a ver si el mercado está dentro de las condiciones. Está en inglés, lo estoy diciendo en mi traducción en español para que no se entienda.
Entonces, no quiere decir que van a hacer las inversiones, sino van a averiguar si las condiciones van a darlo. El día de ayer no le dieron un permiso a una empresa para generar electricidad. Entonces, imagínate hoy en día la Comisión Reguladora de Energía, que tampoco está dando ya permisos de almacenamiento y varias cosas que se están parando. Imagínate quién va a querer venir a apostarle a nuestro país a energías renovables si no hay las condiciones. Imagínate Tesla, que para disminuir la huella de carbón tiene que tener su generación de la electricidad que sea renovable. Yo sé que Sonora se lo puede dar, pero la pregunta es, ¿cuántas empresas no van a poder venir aquí ya? Bueno, pues ese, digamos, será el tema para otra plática posterior. Ramsés Pech, analista de la industria energética, socio de Caraiba y asociados. Como siempre, gracias por tu disposición. Te mando un abrazo. Gracias, te mando un abrazo y cuídate. Igual.